Buenos días y bienvenidos todos a esta mesa sobre el convenio del metal. Por anticipado me disculpo por esta afonía, después de 3 días de feria ya sabéis cómo es, entonces no seré el único. Para poder hacer un análisis completo, tenemos hoy con nosotros a José María Tejero, secretario general de Confemetal, Andrés Sabater, presidente de APM, Asociación de Alicante, Maite Cubero, presidente de PYME, Asociación de Sevilla, y Eloy Martí, presidente de IEX, la Asociación de Castellón. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. El convenio del metal supone un marco fundamental para las empresas instaladoras. Fija salarios, regula la formación en la prevención de riesgos laborales y marca las condiciones de trabajo para el sector, entre otras cosas. Visto el impacto que tiene para el sector, tenemos que ver en primer lugar cuál es la importancia que tiene en el convenio la actividad de las empresas instaladoras. Por ejemplo, desde el punto de vista de representatividad. Para ello, José María Tejero, ¿puedes indicarnos cómo está estructurado en cuanto al número de trabajadores? Y en particular, ¿cuál es la representación del del colectivo de empresas instaladoras porcentualmente hablando? Bueno, en primer lugar, déjame que os agradezca la invitación y que nos deis la oportunidad de presentar a Confemetal y también, pues bueno, dar nuestra opinión sobre determinados temas que creo que tenéis especial interés. También desearte una recuperación, que no es precisamente el mejor día para que estés así de la garganta. Bueno, tengo que hacer una precisión a esa pregunta. El convenio estatal no regula cuestiones salariales, ¿eh? Es decir, nosotros nos regulamos por, básicamente, lo que es el artículo 84, donde se establecen unas materias determinadas para el convenio estatal. Lo digo más que nada por precisar y no dar más alcance al convenio estatal del que realmente tiene. Esa es la primera precisión. Bueno, pues el sector de las instalaciones, los datos me los he preparado respecto a las instalaciones eléctricas, dado que hay otras también instalaciones específicas. Es un sector bastante importante dentro del sector del metal. Nosotros, por darte un dato, si tenemos en cuenta todos los trabajadores de la industria y de las instalaciones, los trabajadores afiliados al CENAE de instalaciones eléctricas representan un 13%, es decir, de 1.400.000 trabajadores, pues son en torno a unos 184.000. Digo esa referencia respecto a las instalaciones y al metal, porque también estarían las actividades de comercio, que esas no las voy a contabilizar en este cómputo que te he dicho, porque realmente el comercio se regula por los convenios provinciales. También es muy importante también conocer cuál es la tipología de empresas. Nosotros hemos hecho una consulta al DIRCE, nos viene a decir que para el CENAE de instalaciones eléctricas el 92,5% de las empresas son micropymes y de ellas la mitad no tiene trabajadores. Es decir, eso te da un poco una idea, que lo conocéis vosotros perfectamente, pues de la dimensión, ¿no? Es decir, estamos hablando de una atomización muy grande de empresas a lo largo de todo el país y también respecto a ese porcentaje, ese es el porcentaje respecto al conjunto nacional. Pero es muy interesante analizar los datos respecto a las provincias, porque efectivamente la idea general es que cuanto más industrializada está la provincia, el porcentaje es menor, lo que no significa que en términos absolutos no tenga un buen número de trabajadores de las instalaciones eléctricas. En Madrid, por ejemplo, los trabajadores de las instalaciones eléctricas están en el 15% y en algunas provincias pues, puede subir hasta el 25-30% de los trabajadores del sector del metal, ¿no? Y esto es un poco lo que te puedo decir. Es decir, que es un sector muy importante, somos conscientes de la importancia económica que tiene, ya no solamente en términos de trabajadores, sino en términos de la propia actividad, que es importantísima para dar servicios pues, a la industria y pues, al sector de la construcción. Bueno, en fin, un sector muy importante. Perdona que a lo mejor me he extendido. No te preocupes. Del mismo modo, sabemos que para poder llevar a cabo la negociación del convenio colectivo, Confemetal desarrolla ciertos grupos de trabajo internos. Nos gustaría saber cómo se desarrollan, cómo se estructuran, que nos cuentes un poco. Bueno, vamos a ver.
Esto es una cuestión de la propia normativa de la negociación colectiva. Normalmente los convenios colectivos pues, tienen un periodo de vigencia, al término del cual pues, hay una denuncia del convenio y se inicia, normalmente a petición de una de las partes, pues un proceso negociador. Y lo primero que se hace es se constituye una comisión negociadora. Esa comisión negociadora se determina para todo, como su nombre indica, para la negociación del convenio que se va a negociar. ¿Cómo se organiza en Confemetal? Bueno, pues realmente hay un elemento también de oportunidad y de discrecionalidad política de las personas que dirigen Confemetal. Pero podría decirte que se tiene en cuenta pues, varios factores. En primer lugar, pues la importancia para conformar esa comisión negociadora, la importancia de las organizaciones en términos de trabajadores, en términos también pues del peso económico que representa dentro de la vida de la propia Confemetal, es un tema importante, y luego también pues, de la propia experiencia. Es decir, que esto no significa que las entidades miembro de Confemetal no estén al corriente de lo que está sucediendo a lo largo de la comisión de la negociación. La comisión negociadora realmente lo que se hace es se marca unas directrices generales de cómo nos tenemos que enfrentar, cómo tenemos que dar respuesta a la plataforma sindical y bueno, pues esto se va desarrollando en las negociaciones y al compás de estas negociaciones existen en Confemetal, que es una comisión laboral, una comisión consultiva, una comisión donde se informa al resto de la organización. Y luego está también la propia junta directiva donde se informa pues de cómo van las negociaciones, ¿no? También es decir que una cierta prudencia en información, porque muchas cosas tampoco están seguras. En fin, son las cosas normales que ocurren en las negociaciones de los convenios. Muchas gracias, José María. Tenemos este punto de vista, pero para que nos muestren cuál es su posicionamiento en la mesa de negociación del convenio en sus respectivas provincias, contamos también con diferentes asociaciones de FENIE y del mismo modo, si tienen datos, que nos indiquen si disponen de información en cuanto a su representatividad a efectos del convenio. Entonces, a continuación nos hablarán Maite Cubero, posteriormente Eloy Martí y Andrés Sabater. Buenas a todos y a todas. Muchas gracias por habernos invitado a esta mesa. En EPIME, la Asociación de Empresas Instaladoras de Sevilla, tenemos unos 900 empresas asociadas, casi 900 empresas, y nacimos hace 50 años, casi 50 años, que los cumplimos en 2027, ya nos queda poquito. Nacimos, como digo, hace 50 años para velar por los intereses de las empresas instaladoras, porque teníamos un sentimiento en el que no nos veíamos representados o no veíamos que miraran por nuestros intereses, que estuvieran haciendo temas positivos para el sector de las instalaciones, ¿no? Entonces, en ese seno fue que se creó EPIME. Y después de tantos años, bueno, pues seguimos luchando para que se nos oiga y para que tengan en cuenta y en consideración nuestros problemas. ¿Eloy? Buenos días y muchas gracias, Diego. Puntualizarte que mi nombre es Eloy, pero no Martí, es Eloy Ortiz. Discúlpame, es por hacer honores a mi familia, ¿no? Y es un placer participar en esta mesa en un entorno tan relevante para nuestro sector como es Matelec. Y hacerlo además representando a nuestra Asociación de Instaladores Eléctricos de Castellón, ¿no? AIEX. Nuestro colectivo está viviendo un momento de enorme transición y todo esto hace que el convenio del metal tenga un impacto decisivo en nuestra actividad diaria, en cómo nos formamos, en cómo hacemos crecer a nuestras empresas y en cómo garantizamos la competitividad en un mercado cada vez muchísimo más exigente. Por eso agradezco a FENIE la oportunidad de aportar nuestra visión desde Castellón
y compartir cómo vivimos estas realidades en una provincia donde el instalador está muy vinculado en el tejido industrial y el crecimiento tecnológico de todo el territorio. Encantado de contribuir al debate y de seguir trabajando juntos por un convenio que refleje la realidad actual y futura de nuestro sector, ¿no? La representatividad de nuestro sector en la provincia de Castellón contamos con una dinámica muy consolidada en referente al convenio del metal. Nuestra asociación AIEX participa activamente desde hace muchísimos años en todo el proceso de negociación, hasta el punto de que las reuniones de trabajo de este convenio se celebran en nuestra sede. Esto nos permite tener una interlocución directa y muy fluida con todas las partes, ¿no? En Castellón trabajamos el convenio desde dos planos complementarios. Por un lado, estamos las asociaciones de instaladores, que representamos a un colectivo muy especializado y con una carga muy fuerte de normativa y con unas necesidades laborales y formativas muy específicas. Y por otro lado están las grandes industrias del metal, que también tienen un peso muy histórico y estructural y muy importante dentro de la provincia, ¿no? Lo relevante es que en Castellón trabajamos en total sintonía. Hay un clima de colaboración, nos apoyamos mutuamente y se entiende que el convenio tiene que equilibrar las necesidades de ambos grupos para garantizar estabilidad, profesionalización y competitividad en todo el territorio. Gracias a esta coordinación, los resultados suelen ser bastante satisfactorios para todos. Las empresas instaladoras ven recogidas parte de las necesidades derivadas de nuestra actividad, marcadas por la electrificación, la digitalización, el autoconsumo o la normativa técnica, mientras que la industria encuentra también un marco estable y sostenible. En términos de representatividad, aunque no manejamos una cifra cerrada, sí es evidente que las empresas instaladoras representan un volumen significativo de empleo dentro del metal de Castellón, con una gran transversalidad en industria, en obra pública, en vivienda y en mantenimientos, etcétera, ¿no? Este peso se traduce en una participación seria, constante y constructiva en la mesa de negociación. No solo estamos presentes, sino que aportamos datos, detectamos necesidades reales y acompañamos en toda la evolución natural del convenio. Por eso, desde Castellón valoramos especialmente el trabajo de alineación con el que está impulsando FENIE a nivel estatal. Las asociaciones provinciales somos quienes vemos en el día a día las necesidades del instalador y podemos trasladar una imagen muy precisa de cómo afectan los cambios a nivel formativo, salarial o organizativos dentro de nuestro sector, ¿no? Y en definitiva, desde AIEX, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Castellón, defendemos que el instalador tiene un papel clave dentro del convenio del metal, que su representatividad debe ser claramente reconocida y que la colaboración con la industria, como ocurre en Castellón, ¿no? Es un modelo eficaz para lograr acuerdos equilibrados y útiles para todo el colectivo. Muy bien, pues nada, buenos días a todos y todas. Gracias, Diego. Y, como no, a FENIE. Bueno, mira, voy a empezar por donde ha acabado por el hoy. Para mí, es uno de los mejores convenios que hay en España, el de Castellón, y tiene una paradoja muy importante. Allí no hay ninguna territorial del metal. Fíjate, ahí sí que se están viendo el oficio del instalador eléctrico, cuáles son sus necesidades, y se materializa por qué lo negocian y lo particularizan. Empezando, yo me llamo Andrés Sabater, soy el presidente de APM de Alicante. Cumplimos en el 27 los 50 años también como asociación. Somos cerca de 800 empresas. Tenemos una representatividad de las empresas instaladoras eléctricas y telecomunicaciones del 73% y llegamos al 15% sobre los trabajadores. Y no nos dejan sentarnos en la mesa de negociación. Aunque parezca mentira, es así. Lo hemos luchado por activa y por pasiva. Seguimos luchando. Eso no significa que nos paremos aquí. Pero bueno, es lamentable que con esta representación, esta historia de asociación,
representando a 800 empresas en la provincia y que no podamos negociar el convenio. Ni nos comunican nada, ni nos dicen nada, pero tampoco en Confemetal. Perdona que te diga, o sea, en Confemetal habrá una mesa de negociación y tal, pero yo he sido del comité ejecutivo y no me han trasladado nunca nada de qué es lo que se está tratando en el convenio para negociar a nivel estatal, que por supuesto ya sabemos que los porcentajes son altos, pero no nos dicen exactamente, aunque sean las bases, no de salarial, como bien has dicho, pero otras bases, y no nos comunican nada. Pero bueno, volviendo otra vez a Alicante, que es lo que hoy estoy representando, pues bueno, pues realmente tenemos un problema. Cumplimos con la representatividad, pero es verdad que desde hace años no nos hemos sentado, estamos haciendo hincapié, y eso pues la territorial del metal, concretamente FEMPA, pues bueno, pues nos está haciendo la vida imposible y hace un convenio que dudo mucho que le beneficie a las empresas, pero no solo las instaladoras eléctricas, sino a todo el metal. Yo comprendo que el metal es una organización del metal y es muy transversal, pero también con respecto a José María, lo que has dicho del porcentaje de instaladores eléctricos que corresponde al total del metal, o sea, el 15% que representa instaladores eléctricos, pues no veo bien que un convenio que sea tan transversal no se particularice una representatividad del 15%, que además somos muy particulares. Yo ¿qué tengo que ver con los joyeros, que son metal? ¿O qué tengo que ver con los chapistas o la fabricación de coches o de piezas? Somos muy diferentes en la calle y eso es una de las cosas que quiero reivindicar hoy aquí y que, bueno, que por lo menos lo hablemos, lo trabajemos, pero que sea real, porque vamos mucho tiempo diciendo cosas y no se cumple. Y para nosotros es un problemón. Un problema no, un problemón. Yo quería, si me permites, apostillar. En Sevilla tampoco podemos ni siquiera participar de la mesa negociadora, o por lo menos participar, dando nuestra visión y trasladando toda la visión de nuestros instaladores. No nos dejan, lo hemos solicitado a la federación correspondiente de Sevilla y no hay manera. Nosotros queríamos llegar a un entendimiento. Desde el principio intentamos tener una buena sintonía con ellos, ¿no? Nos reunimos con ellos desde el principio, les hicimos varias propuestas de manera que pudiéramos completar eso que bajo mi punto o bajo nuestro punto de vista les faltaba. Y a todas y cada una de las propuestas se negaron en rotundo. Luego, además, fuimos a varias instituciones también por intentar un poco mediar en este asunto y tampoco hemos conseguido tener voz. Y nosotros, como bien he dicho, somos 900 empresas instaladoras, sentimos la necesidad de que se nos escuche. Sentimos que tenemos como bien ha dicho Andrés, tenemos una idiosincrasia diferente a otras empresas que se ven comprometidas con el sector del metal, ¿no? Como ya he dicho, yo creo que en ciertas provincias donde hay un peso muy elevado de otras industrias, de otros sectores, pues creo que ese peso puede demasiado y tumba mucho hacia su lado las ventajas del convenio. Muchas gracias a los tres. En esta primera parte de la mesa hemos testado cómo de importante es nuestro sector para el convenio en términos de representatividad, así como el ejercicio al revés. ¿Cuál es el grado de incidencia que tenemos como sector en la negociación del convenio? Después de conocer posicionamientos, queremos analizar en esta segunda parte de la mesa necesidades en términos del contenido del convenio. Esta pregunta es más para las asociaciones. ¿Cuáles son aquellos puntos que desde el punto de vista sectorial consideréis que se deberían incorporar en el convenio? El turno de palabra será para Andrés Sabater, luego Maite y después Eloy
por ti. Bueno, para el convenio hay un punto muy importante que son los tiempos de desplazamiento. Los tiempos de desplazamiento porque nosotros, como he comentado antes, tenemos un tipo de negocio que cada vez que nos avisa alguien para hacer una reparación, una instalación o tal, tenemos que desplazarnos. Y dentro del convenio del metal, concretamente, no se contempla, o sea, si ahora en vez de 40 horas lo bajamos a 37 y dentro de 4 años lo bajamos a 35, al final los trabajadores se van a incorporar por la mañana y a media mañana se van a ir a sus casas porque los desplazamientos que no están dentro, o sea, que no están separados de la jornada laboral. Y eso no significa que no se paguen. La desconexión digital, que es un tema que ahora se está hablando mucho y que va a entrar en breve, pues tampoco se está hablando de nuestro sector sobre el tema de la desconexión digital. Nosotros somos empresas esenciales y se ha demostrado perfectamente en el COVID que somos muy esenciales y sin embargo, si no podemos llamar a un empleado para poder arreglar una reparación, pues ya veremos a ver qué hacemos. Tampoco es una cosa que se está tratando en estos momentos, o por lo menos no tenemos conocimiento de ello. Y bueno, o sea, lo único que queremos también es que no se utilice un convenio para negociar algo que solo le venga bien a unas cuantas empresas o a un sector en especial o a una federación en especial, que son los cruces de formación, que también están metidos. Y nosotros queremos tener los trabajadores muy formados. Por supuesto, eso estamos a favor siempre. Pero lo que no queremos es que lo utilicen eso en bien solamente pues, de la Federación del Metal de la zona correspondiente. Y ese es un tema que lo han puesto, lo han metido por artículo 33, sin hablar con nadie, sin ver nadie. Y bueno, es un tema que me gustaría aclarar luego en esta mesa. Bueno, yo comparto totalmente todas tus consideraciones. Creo que refleja bastante bien las peticiones que tenemos, yo creo que a nivel nacional. Yo creo que casi todas las empresas instaladoras pensamos lo mismo. Nosotros, como bien dice, las industrias manufactureras no tienen nada que ver con nosotros en cuanto al tema de desplazamiento, de dietas, de todo ese tema. Y luego un tema ahora que a nosotros particularmente nos está haciendo bastante daño es el tema del plus de formación, como bien has dicho, porque eso lo están utilizando, bajo nuestro punto de vista, se está utilizando en cuestión de la Federación del Metal para atraer asociados y creemos que está atentando contra la competitividad de las asociaciones, que como bien he dicho representamos a 900 empresas instaladoras y que entendemos que no debería de ser así, que la formación de los trabajadores debería ser obligada, sí, porque es verdad que conforme pasa el tiempo hay novedades tecnológicas, hay muchas novedades en todos los sectores, en todos los ámbitos, y creemos que los trabajadores y los instaladores tienen que estar formados. Eso lo compartimos. De hecho, desde nuestra asociación hacemos una cantidad ingente de formación en todo el año. Vamos, el tema de la formación es uno de nuestros puntos principales, pero en este punto estamos atados de pies y manos porque si no está certificado por la Federación del Metal de Sevilla, pues no valen. Entonces, bueno, eso nos parece bastante injusto, la verdad. Bueno, te digo, yo totalmente de acuerdo con compañeros de Alicante y Sevilla. Yo voy a exponer un poquito las necesidades o cómo tenemos nosotros orientado el convenio, ¿no? ¿Qué necesidades vemos casi siempre, ¿no? Y en qué necesidades trabajamos. No, en Castellón
donde instaladores y, lo que como he dicho antes, la industria, trabajamos desde hace años de manera muy coordinada y un buen clima de colaboración, vemos que las necesidades del sector deben ser y orientarse a reforzar la competitividad, mantener la estabilidad, asegurar que el convenio siga respondiendo a la realidad productiva de nuestras empresas. Las principales prioridades que trabajamos pues, son 6, ¿no? Necesitamos preservar un convenio flexible y adaptado a la realidad del instalador. Nuestras empresas, como bien decía Andrés, no trabajan en una sede fija. Cada día estamos en una obra distinta, una industria distinta, un servicio diferente, según lo exige el cliente. Claro, esto implica desplazamientos constantes, entornos de trabajo cambiantes, picos de actividad según proyectos y necesidades de reorganizar turnos y jornadas con muchísima rapidez, ¿no? Por la esencialidad, ¿vale? Por eso, para nosotros es fundamental mantener un marco flexible que permita a las empresas adaptarse a la operativa real del sector sin caer en rigideces que dificulten esta planificación, ¿no? Se trabaja muy mal sin esto. Segundo punto sería mantener una estructura profesional sólida, pero abierta a mejoras cuando el sector avance. Decir que en Castellón tenemos una estructura profesional ordenada, clara y que funciona bastante bien, ¿vale? Es fruto de muchos años de diálogo entre instaladores e industria y da bastante estabilidad. Dicho esto, desde la parte patronal creemos que, aunque el modelo actual es eficaz, debe revisarse periódicamente para garantizar que siga alineada con la evolución tecnológica de nuestro sector, que es muy rápida, ¿no? No se trata de modificar por modificar si funciona, sino de ajustar o actualizar cuando sea necesario. La clave es preservar lo que está bien, pero no, sin cerrar la puerta a mejoras que aporten claridad. Y esto se está trabajando prácticamente año a año con todo el equipo. Respecto a la formación y una formación eficiente, proporcionada y útil, también se está trabajando, ¿no? Las empresas estamos comprometidas con la formación, pero necesitamos que sea práctica y orientada a las competencias reales, sin duplicidades entre normativa técnica, prevención y certificaciones, y proporcionada en horas y coste para no paralizar la actividad. Formar sí, pero formación que aporte valor, no carga administrativa o económica a las empresas. ¿Vale? Un cuarto punto sería el control de la escalada de los costes laborales, ¿no? Trabajamos con precios, nuestro sector trabaja con precios muy cerrados, márgenes muy ajustados y una presión de competencia muy alta. Cualquier incremento debe estar muy justificado. No todas las empresas pueden repercutirlo. Y la estabilidad es esencial para que las pymes puedan planificar. Un convenio equilibrado protege al trabajador, pero también garantiza que la empresa pueda sostener su actividad, de alguna manera. También trabajamos en un punto que es la seguridad jurídica y la coherencia territorial, ¿no? Valoramos el trabajo que está haciendo FENIE para armonizar criterios entre territorios y a las empresas esto nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Nos puede ayudar a evitar interpretaciones distintas de un mismo punto del convenio. Tener reglas claras al trabajar fuera de la provincia, ¿vale? Y garantizar un marco jurídico estable, ¿vale? Luego también nuestro convenio trabaja en la atracción de talento profesional, ¿no? Faltan profesionales y el convenio puede ayudar a hacerlo más atractivo, ¿no? Siempre y cuando haya una clarificación de itinerarios, hay que dar estabilidad y hay que transmitir un sector moderno, técnico y reconocido, ¿no? Y con recorrido. Bueno, en resumen, desde Castellón yo creo que defendemos un convenio equilibrado, flexible y práctico que tenga en cuenta que nuestras empresas trabajan en ubicaciones cambiantes, que preserve la buena estructura profesional que ya tenemos y que promueva formación útil y que mantenga un control razonable sobre la carga laboral. Para nosotros es un modelo que compartimos instaladores e industria en nuestra provincia y que nos está permitiendo mantener un sector sólido y bastante competitivo. Gracias. Muy bien. José María, en estos momentos se está negociando el 5º convenio de metal a nivel estatal. ¿Nos podrías decir en qué punto se encuentran las negociaciones
Y por otro lado, si ha habido avances en la petición sectorial de acreditar los pluses de formación a través de la FMF. Bueno, es una buena pregunta. Yo previamente, porque se habla de convenios, se habla de convenio de tal o de cual, y yo creo que probablemente la audiencia pues, tiene una cierta confusión. Y permíteme un minuto simplemente aclarar que en el sector del metal la estructura de negociación colectiva se basa en un reparto de competencias, ¿no?, del artículo 12, donde el convenio estatal solo puede entrar a regular las determinadas materias. ¿Y por qué eso fue así? Pues fue un convenio que se pactó en su momento y que probablemente tenga una explicación en cómo se ha ido desarrollando la negociación colectiva en el sector del metal desde la transición a la democracia, ¿no? Es decir, básicamente las ordenanzas laborales se basaban en un ámbito provincial y a partir de ahí se empezaban a negociar en el sector del metal, que era un sector muy importante y además muy sindicalizado. El ámbito natural de negociación colectiva eran las provincias. Por tanto, existe ahora mismo en el ámbito de industrias e instalaciones 50 convenios provinciales y un convenio estatal. Eso por un lado. Entonces, más que nada, porque cuando estamos refiriendo el convenio, aclararlo. Es decir, que cuando se refieren a los convenios, se están refiriendo a los convenios provinciales. Y también decir que, bueno, pues igual que, como se dice que en Alicante y en Sevilla pues hay problemas de representatividad, también es decir que, más que nada, por reflejar con ecuanimidad lo que ocurre en la negociación colectiva, es que en otras provincias sí tiene representación por los diferentes sectores, ¿no? No voy a decir que sea el mundo perfecto, pero es cierto que están en las mesas de negociación en algunas provincias y, de hecho, en los convenios provinciales, algunos convenios provinciales, ya hay regulaciones específicas sobre estas cuestiones que interesan. No quiero eludir la pregunta. Voy al convenio estatal. ¿Cómo estamos con el convenio estatal? Bueno, el desarrollo de las negociaciones, pues la verdad que ha sido afectado por un montón de cuestiones ajenas a la propia dificultad del proceso negociador, como ha sido, en primer lugar, el congreso que se celebró en su día, en este caso ICA-UGT, que fue el primero que nada más arrancar, pues se celebra su congreso. Cuando ocurre este tipo de cosas, es decir, congresos, realmente hay muchas dificultades para avanzar, ¿no? Las posiciones tampoco son muy claras y ahí tuvimos un primer momento de parón. Luego, a los pocos meses, tuvimos también el congreso de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, que supuso otra vez otro parón. Luego hemos tenido también el cambio de la Secretaría, que creo que también ha afectado un poquito, ¿no?, un poco en el desarrollo de las negociaciones. Y luego la pura dificultad de llegar a acuerdos con los sindicatos. Es decir, ahora mismo se nos presentó, nosotros elaboramos un documento muy básico de los aspectos que consideraba la comisión negociadora que se debería hablar. Hicimos ahí algunas concesiones, en particular son unos puntos concretos que no creo bien al caso. Se nos contestó en el mes de junio, el pasado mes de junio, prácticamente con unas posiciones que no variaban esencialmente a su plataforma inicial y mucho me temo pues, que la posición sindical sigue un poco manteniendo unas posiciones que para nosotros es muy difícil de aceptar, ¿no?, en la comisión negociadora. A todo esto somos conscientes de todas estas cuestiones que has planteado, que se nos plantearon a partir de prácticamente. Yo llevo en la Secretaría desde el 1 de octubre y prácticamente ha sido aterrizar y escuchar estas cuestiones, sinceramente. Entonces, bueno, ahora mismo entonces la mesa negociadora está bastante compleja. Tenemos por un lado estas posiciones de los sindicatos muy complicadas para nosotros y luego pues, tenemos las peticiones también sectoriales como las vuestras que vamos a ver de alguna manera cómo se pueden encajar. Respecto al plus compensatorio, yo simplemente no me quiero posicionar en el sentido de que si es conveniente o no es conveniente el plus compensatorio, pero creo que es bueno que por lo menos se sepa que
dos aspectos. Es decir, parece que Confemetal puede hacerlo todo. Confemetal está también condicionado por el marco jurídico. El marco jurídico es el Estatuto de los Trabajadores. Viene a decir pues, que el artículo 87, que las determinadas organizaciones tienen competencia negociadora, en este caso por su representatividad en el ámbito provincial, como hemos comentado, y por otro lado, ya hay por lo menos 3 sentencias, quiero recordar, donde el Tribunal Superior de Justicia del territorio donde se ha planteado el conflicto, pues ha considerado, ha estimado, ha resuelto que el plus compensatorio de formación, pues que es válido desde el punto de vista jurídico, argumentando que no invadía las competencias del convenio estatal, sino que se consideraba un elemento más de la estructura salarial. Estructura salarial que, como he dicho anteriormente, es una competencia nuclear de las organizaciones provinciales que negocian el convenio. Esto no significa que Confemetal, que representa a prácticamente todos los sectores y a muchísimas provincias, Confemetal está constituida por 78 organizaciones, 40 organizaciones territoriales y 38 organizaciones territoriales, no se haga cargo del problema que se han planteado en las provincias, no solamente con CENIE. Es decir, aquí tenemos al presidente de CONAIF, que también nos ha planteado pues, esta cuestión que les afecta directamente, y nosotros vamos a intentar, en un marco de relaciones y de equilibrios dentro de Confemetal, buscar la mejor solución para que haya, digamos, unas buenas relaciones en el seno de Confemetal. Pero repito que esto es una cuestión que se debe resolver en el plano político y no en el plano jurídico. Eso no significa que una vez que se haya acordado una solución política adopte una forma jurídica de solución, pero básicamente donde nos estamos planteando el problema y su solución se ha de plantear básicamente a nivel político. A nivel jurídico está claro que el plus es válido, no es contrario a derecho, según establecen los tribunales, y nosotros nos hacemos cargo de los problemas que están planteando en las provincias y vamos a hacer todo lo posible pues, para llegar a acuerdos entre todas las organizaciones afectadas. Perdona, pero el convenio sí que indica, ¿no?, una solución con el tema de la FMF, ¿no? Y eso es lo que queríamos, y creo que Diego quería saber, si están contemplando esa solución. Sí, vamos a ver. Funciona, ¿no? Sí, lo que quiero decir con la solución puede venir bien por una resolución o por una disposición que se incorporase al convenio estatal, pero esa solución la vemos, se me antoja que es complicada porque todos el que se siente en una mesa de negociación sabemos que las cosas no son gratis y si añadimos un elemento también ya de negociación, probablemente vamos a añadir un problema más a la mesa de negociación que ya de por sí es complicada. Donde sí es cierto que sería posible, entendemos que en el ámbito de la Fundación del Metal se pudiese llegar a algún tipo de acuerdo, de resolución a través de su órgano de gobierno, que es el patronato, e intentar pues, darle una solución al asunto. También es cierto que el proceso de negociador hay que dejarse pelos en la gatera, todas las organizaciones, y me refiero que todos tenemos que ser conscientes de que las posturas de maximalistas pues no creo que sean buenas. Yo creo que hay que intentar buscar una solución, hablarlo tranquilamente y a través de la FMF se podría encontrar una solución. Y esa es un poco la que estamos barajando. Claro, porque actualmente, según yo tengo entendido, actualmente los cursos de PRL sí se hace así, ¿no? A través de la FMF. Sí, realmente. Entonces creo que quizás puede ser una vía interesante. El convenio estatal, basado, como comentaba antes, en el reparto competencial, básicamente lo que viene a decir que a nivel estatal se pueden negociar aspectos de formación y aspectos preventivos. Y sobre esa base jurídica, lo que se hizo en su momento fue hacer una regulación muy extensa de los módulos mínimos de formación en materia preventiva,
organizados por puestos de trabajo y en algunos casos por actividades de peligrosidad. Ahí también tenemos unas disposiciones donde se puede homologar la formación previamente que se ha recibido por parte de la empresa a los trabajadores, la formación que da la empresa a los trabajadores, y efectivamente es un sistema también muy control, muy garantista, porque hay que cumplir una serie de obligaciones de comunicación a la FMF, que tienes que estar sometido a inspecciones por parte de la FMF de estos cursos que se están realizando. Pero aquí estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de cómo se podría certificar, porque lo que vienen a establecerse en los convenios provinciales que tiene el plus compensatorio, en algunos de ellos, es que las empresas pueden certificar los planes de formación que tienen organizados para dar la formación a los trabajadores, bien a través de las entidades firmantes de esos convenios provinciales o bien a través de la FMF cuando tenga esa competencia. Y que lo que falta realmente es que la FMF, con su órgano de dirección, apruebe esa competencia. Claro. Esa es la Solamente una salvedad con respecto a la FMF. Yo sé que desde FENIE, porque además yo también estuve hace ya un año, sobre el problema del convenio, los pluses de formación. Como es normal, en el convenio pone las 3 posibilidades de validar el plus de formación, tanto los sindicatos firmantes del convenio como la patronal que firma el convenio y la FMF, cuando tiene que activarlo. Pero hay una cosa que desde FENIE sí que se ha reclamado a Confemetal por activa y por pasiva, y además se comprometieron a activar la FMF, pero, perdona José María, está haciendo un planteamiento como ya nos dijeron en una administración. Lo veremos, lo estudiaremos y le daremos una contestación. Y eso que no llega nunca. A nosotros nos está perjudicando y queremos 2 cosas. O que se active la FMF, tal como dicen los convenios provinciales que está, o que nos dé un escrito diciendo que no se va a activar o que va a tardar 2 años o que va a tardar 5 años o no se va a activar nunca. Porque al principio Confemetal nos dijo que no se iba a activar nunca. Entonces, si nosotros en base a eso sí que podemos denunciar el convenio porque se está pactando una cosa en el convenio que no es real. O sea, porque dice que la FMF sí que tiene que activarlo para poder autorizar el tema de los pluses. Si no lo va a hacer y ha pasado un año, o sea, van a pasar muchos años para activarlo y si no lo va a hacer, reclamamos a Confemetal que nos dé por escrito a FENIE diciendo que no se va a activar o que va a tardar 5 años en activarse. Porque en base a eso quiere decir que los convenios que se están firmando provinciales no están cumpliendo con lo que realmente se dice en el convenio. Entonces podemos denunciar un tema que beneficia solamente a una parte de los asociados de Confemetal. No, o sea, principalmente a las territoriales y está dejando de lado a las sectoriales, que eso es un tema, vamos, estamos muy cabreados. O sea, sinceramente, yo he estado en reuniones en Confemetal, que no estabas tú, estaba en la anterior, Andrés, y nos hemos salido súper cabreados. O sea, Confemetal parece que tenga asociados de primera y de segunda. Y las territoriales son de primera y las sectoriales son de segunda. Esa es la impresión que tiene Andrés Sabater como persona y en general FENIE. O sea, no nos sentimos apoyados. O sea, creemos que tiene que dar un paso adelante. O sea, activar lo que dicen los convenios de las provinciales, porque la verdad que nos está perjudicando a unos niveles que vamos a desaparecer y eso no lo vamos a permitir. Con o sin Confemetal. Y eso lo digo yo como vicepresidente de FENIE, que estamos
deseando que Confemetal, al fin y al cabo, dé un paso adelante y se ponga al frente de sus asociaciones, no de una parte de sus asociados. Entonces, por eso digo, o sea, está diciendo que sí, que lo vamos a ver, que lo veremos, porque claro, una cosa es las territoriales, o sea, los convenios provinciales, otra es el nacional, todo eso que lo sabemos perfectamente y creo que la mayoría, Paco que lo sabe también, o sea, la mayoría de compañeros de asociaciones que están aquí que lo saben, pero esa es la mesa que tenemos hoy, esa es la mesa y esa es la cuestión que tú como secretario general de Confemetal, pues hombre, queremos resultados. Que después de un año que se han firmado los últimos convenios, es que estamos mirándonos a la cara y estamos diciendo, es que Confemetal no ha hecho nada. Y no ha hecho nada, ¿eh? O sea, no ha solucionado nada. Ni está para decir, oye, antes de final de año que lo hacemos. No, para el año que viene o el otro, pues seguirá otro convenio, seguirá otros pluses, seguirá otros temas, incumpliendo lo que dice el convenio, que es que la FMF por lo menos se tiene que activar. Y si no se va a activar, que nos lo comunique por escrito, porque entonces las asociaciones que nos sentimos, que no son todas, indiscutiblemente, las asociaciones que nos sentimos muy perjudicadas, pues tenemos una base de la que decimos, oiga, ese convenio está mal. Y yo puedo denunciar el convenio porque lo que dice el convenio no se está haciendo. Y eso es una base fundamental. Y eso, desde las asociaciones que nos sentimos muy perjudicadas, quiero que quede claro. Y me quito el sombrero otra vez por Castellón, porque todo lo que ha dicho Castellón, que lo tiene, lo hace y tal, coño, casualmente no hay el metal, o sea, no hay una federación del metal y están funcionando estupendamente. Ven el tema de los pluses de Formación. Trabajo, de formación, de eso. Por supuesto que le da. Tienen para el tema horario tal, de desplazamiento, lo tienen. Y en las otras es que no hacen nada. Entonces, eso es lo que reivindicamos aquí, yo como presidente de APM y también como vicepresidente de FENIE, que estamos muy desesperados. José María, ¿tienes alguna consideración que hacer al respecto? Pues no, pues yo me parece que el cabreo es libre, me refiero que me parece razonable que expreses tu desafección, ¿no?, hacia Confemetal. Lo que sí tengo que señalar es que los convenios provinciales, muchos de ellos también recogen materias. Y bueno, a mí que me prepararon aquí una serie de notas, digo más que nada por ver que no solamente Castellón, efectivamente, aquí lo tenía en el listado Castellón, pero es que tenemos también Asturias, tenemos a Coruña, tenemos a Palencia, tenemos a Burgos, tenemos Navarra, Valencia, Girona, y prácticamente, bueno, digo, En Valencia que no en algunos aspectos de desplazamiento. En Valencia que no tienen los pluses que tiene No, pero me refiero al hecho de que en las organizaciones territoriales, de alguna manera, se recogen los intereses de las empresas representadas por FENIE. Me refiero que en esos convenios provinciales hay muchos que también están recogidos. Luego, yo también quiero concretar, porque parece que Confemetal lo puede hacer todo. Confemetal, como he dicho anteriormente, actúa dentro de un marco jurídico. Y el marco jurídico es el que he explicado anteriormente. Cuando comentabas, no se está cumpliendo con lo que establece el convenio que establece el convenio provincial, que paradójicamente, tienes razón, nos asignan una competencia que no está determinada en el propio en el convenio estatal. Y efectivamente nosotros tenemos que recoger el guante y hacer otra cuestión. Y luego también quería comentar que la Fundación Estatal no está formada solamente por Confemetal, como si pudiese Confemetal. Confemetal es una entidad paritaria. Eso significa que en el patronato está representado Confemetal, FICA UGT y la Federación de Industria y Comisiones Obreras. Y cualquier tipo de acuerdo tiene que pasar por el acuerdo de estas tres organizaciones. Si no, es imposible que la Fundación del Metal pueda adoptar un tipo de acuerdo. Y bueno, esto yo creo un poco más que nada porque... Y yo creo que también, tengo que decir, no se ha hecho nada. Bueno, pues aquí me puedo escabullir bien, pues llevo 2 meses, entonces... Yo desde luego, a mí me dijeron, oye, ven aquí, y yo sabía las dificultades que tenemos y yo he venido por la mejor de mis intenciones para comunicar la posición de Confemetal.
Pero sí es verdad que ha existido un patronato de la Fundación del Metal, de la FMF, donde nuestro presidente ya puso de manifiesto este problema y ahí está. Y bueno, lo que también os digo que vamos a ver lo que se puede y efectivamente, si no llegamos a un acuerdo y no conseguimos resolverlo, pues os vais a enterar bien por los órganos de gobierno, bueno, que estas cosas al final se conocen. Y nada más, que tengáis un poquito de paciencia y ya está. Me gustaría trasladarle también la visión de la Asociación de Sevilla, en el que desde el principio, como le he comentado, hemos intentado llegar a un buen entendimiento, pero ha sido imposible por parte de la Federación y llegando a mandar correos amenazadores a nuestras empresas instaladoras, teniendo como trasfondo el plus de formación, amenazándoles, diciéndoles que se tienen que formar a través de ellos, que al principio empezaban a decir que era solamente a través de ellos, y es verdad que luego ya empezaron a decir también que podía ser certificado por Comisiones Obreras y UGT, pero siempre mandando correos a nuestras empresas instaladoras, amenazándoles y diciéndoles, oye, que está aquí, oye, que se están haciendo inspecciones de trabajo en el pueblo tal, en el pueblo cual, y se está mirando esto. Entonces, las empresas instaladoras, nuestras empresas instaladoras, llaman a nuestra asociación muy preocupados, porque ellos están haciendo su formación, pero no tienen el sello de ellos. No tienen el sello de ellos y para tener su sello tienen que pagar por estar asociados a nosotros. Entonces, quería simplemente trasladarle nuestra inquietud y que te llevamos así como 2 años luchando con este tema que nos parece una injusticia total. Y eso se solucionaría con la FMF. Dándole competencias a la FMF. José María, te doy el turno de palabra por alusión. Bueno, pues digo lo anteriormente, que efectivamente yo sé que hay problemas en Sevilla, básicamente. No sabía que en Alicante también una cosa está calientita. Bueno, no sé si en otras provincias, por lo menos no sé si hay otras. A mí lo que me llega en Confemetal. Vale, bueno, pues tenéis problemas todos. Bueno, pues eso tomo mayor conciencia. Entonces ya no son 2, son 3. No sé si hay alguno más por ahí. Pues alguno hay por ahí también. Le sumamos también al listado. Y nada, que hablaremos y vamos a ver si lo resolvemos. Desde luego, ya sabes que Confemetal está abierto y vamos a intentar dar la solución. Y si no podemos dar una solución porque no podemos llegar, también os enteraréis. Bien. Desde otro aspecto del convenio, desde FENIE, estamos trabajando en adquirir una mayor notoriedad como organización en la negociación colectiva del convenio. Esta es una reivindicación que se está trabajando con Confemetal y que en sucesivas ocasiones ha sido solicitado en juntas directivas de FENIE. Para ello se está promoviendo la posibilidad de trabajar en el anexo de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones dentro del convenio del metal. José María, ¿nos puedes indicar cuál es tu opinión o la de Confemetal, la postura de Confemetal sobre esta reivindicación y si existe ya un anexo de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones en el convenio? Bueno, vamos a ver. Aquí realmente se crean una serie de mitos muchas veces. Se habla de un anexo de instalación. No, en el anexo. Lo único que existe en el convenio estatal del sector del metal, efectivamente hay un anexo que es un anexo de telecomunicaciones. En ese anexo se firmó en unas circunstancias muy particulares, porque era una manera de acercar las posiciones. Entonces, con una amenaza de huelga del sector de telecomunicaciones, se incorporó un anexo que lo que viene a decir es que en determinadas materias se regularán una serie de materias entre las que figuran pues algunas cuestiones como las que estabais diciendo. Tengo que decir también que en el propio convenio, cuando hablamos de guardias y retenes, también se establece en el propio convenio que los convenios provinciales deben regular esas materias, ¿no? Un poco a colación de lo que hablabas de los desplazamientos, que está relacionado con las guardias y retenes y todos los complementos que muchas veces hay específicos para el sector. Bueno, entonces, el tema del anexo. Mi opinión es que la palabra anexo parece que le estamos dando una calidad determinada, ¿no? Y lo importante no es que haya un anexo, lo importante es que se recojan esas determinadas materias
a mí personalmente me parece más interesante que estén en el articulado del propio convenio como figura en los convenios provinciales donde se regulan estas materias. ¿Por qué no contemplo? Primero, porque no es completamente... Es decir, pues se podría tener un anexo y que no fuese inoperante, o que a cambio de hacer una determinada regulación nos metiésemos en otros aspectos que no va a salir gratis y que al finalmente fuese peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que el anexo per se no significa que vaya unida unas normas que sean beneficiosas para el propio sector. Entonces, si se firma, pues sí se haría efectivamente, pero habría que ver también lo que nos puede costar. Lo que quiero decir es que el anexo por sí mismo no tiene una calidad determinada. Pero, sin embargo, desde el punto de vista organizativo, a Confemetal pues realmente pone una situación delicada, porque como hemos comentado anteriormente, hay 38 sectores. 38 sectores. Confemetal es un poco como una COE pequeñita en el sector industrial, el sector de las instalaciones. Vosotros sabéis que la misma COE pues firma el acuerdo ANC, que viene a determinar unos criterios generales sobre materias que se deben regular en los ámbitos inferiores, por un lado, y por otro lado, pues bueno, pues establece un poco como guía de lo que se debe negociar en las mesas de negociación. En el convenio del sector del metal, efectivamente, si es que la regulación es muy generalista, porque efectivamente es un sector muy amplio. Tenemos 146 CNAEs. 146 CNAEs. Y si por cada área de interés de cada sector introducimos un anexo, pues a lo mejor estamos... Eso no existe en ningún convenio. Ningunos convenios provinciales que se vaya parcelando, digamos, las regulaciones por sectores. No, ni aquí ni ninguno. Bueno, miento. En el convenio de comercio, yo este dato es de erudición jurídica, creo que en el convenio, no sé si era de Málaga, en el comercio, pues sí se parcela ahí como en cuatro tablas salariales, y es un follón, porque la gente creo que puede resolver, pero no sé si al final esto sería llevadero en el convenio estatal. Por tanto, entonces, el anexo, si hay un anexo, se refiere al ámbito de las comunicaciones, no al de las instalaciones eléctricas, y yo creo que hay que ir más por incorporar disposiciones que sea de vuestro interés en el articulado y no tanto en un anexo. Desde FENIE creemos que, ya que existe un anexo, es susceptible de darle un poco más de contenido que recoja las singularidades que tenemos como colectivo de instaladores, ya que, por ejemplo, nosotros nos trasladamos a la estación del cliente, no tenemos un centro de trabajo fijo para hacer toda nuestra actividad laboral. Entonces consideramos que sí tiene cabida un poco más de contenido que permita en la negociación colectiva tratar esos temas que a veces no se tratan. Entonces, para el resto de los participantes, les lanzo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es vuestra visión sobre la participación de FENIE en materias negociadoras del convenio? Y por otro lado, ¿qué peticiones consideraríais que deberían contemplarse en la ampliación de este anexo? Por el orden. Andrés, Maite y Eloy, por favor. Bueno, pues yo considero que FENIE, bueno, yo voy a dar algún dato, o sea, FENIE representa a 74 asociaciones, representa a unas 15.000 empresas y representa a cerca de 80.000 trabajadores. Yo creo que debe de estar ahí, en el convenio. Creo que debe de tener todo el derecho del mundo a estar sentado en la mesa esa de negociación que tiene Confemetal. Y eso es lo que exigimos. Es verdad que el convenio estatal sí que tiene un anexo que es telecomunicaciones y también tiene algo de instalaciones eléctricas, pero en redes, en redes de transporte. ¿Vale? Tanto eléctricas como de telecomunicaciones, que es con lo que hay. Desde FENIE se está comentando sobre utilizar el anexo ese para que ese sector de las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
a nivel estatal, pues que tenga unas bases igual que tiene el transporte, que lo dice muy claro, pues añadirle a las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, no solo de transporte, sino a las normales. Eso, o sea, como has dicho, José María, o sea, Confemetal es tan transversal que es lógico que no pueda en un convenio estatal el reflejarlo todo. Pero yo creo que hay un sector perfectamente del metal que sí que nos perjudica mucho en las otras cosas que hemos estado comentando, que es muy importante que luego, aguas abajo, en los convenios provinciales se puede llegar o no, pero que desde el nacional tengamos unas bases importantes para sectores, y más aún cuando existe. O sea, no sé por qué FENIE no está sentado ya en la mesa esa, que creo que está costando mucho, o sea, que está costando mucho poder sentarse en la mesa para hablar de un sector concreto, y yo creo que FENIE debe de estar ahí desde un primer momento y bueno, y continuarlo, ya que, como hemos dicho, es un sector importante. Y no quiero que suene esto mal, pero nos tenemos que sentar obligatoriamente para ver exactamente el apartado del convenio, o tendremos que pensar en hacer un convenio sectorial. O sea, que también es una posibilidad, que sabemos que cuesta, que nos puede costar dinero, que nos puede costar tal, que nos puede costar... Pero es que ahora el convenio que tenemos nos está costando mucho ya, ¿eh? O sea, al final hay que valorar y decir, oye, a lo mejor yo prefiero pagar un poco más y poder trabajar mejor. O sea, y yo a mis trabajadores, yo quiero pagarles, que ganen dinero y que estén a gusto y que estén tal. Pero a cambio la empresa que también tenga unos parámetros que me den unas posibilidades de trabajar. Y no quiero que suene mal eso, pero creo que debemos de trabajar por las líneas esas. O sea, o trabajamos una rama del convenio general, o tendremos por el tipo de empresa que somos, crear, que eso existe, existe, que sé que cuesta porque hay que verlo con los sindicatos, hay que verlo tal, pero si no, miraríamos el hacer un convenio sectorial concretamente de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Bueno, nosotros desde PYME agradecemos profundamente a FENIE la implicación que está teniendo en todo este tema del convenio, la ayuda que desde el principio nos está prestando, sobre todo, vamos, yo hablo desde el punto de vista de PYME, pero sé que lo hace también mirando por el bien de todos los instaladores, mirando por el bien de todos los instaladores de España y de todas sus empresas asociadas. Y opino igual que Andrés, creo que no nos sentimos reflejados en este convenio, no nos sentimos defendidos por este convenio, y yo creo que eso es fundamental, el estar a gusto y estar bien con un convenio. Y opino igual, que no se trata de pagar menos a los trabajadores, no, se trata de que de verdad reflejen nuestras características y nuestras necesidades. Y vuelvo a agradecer a FENIE todo lo que está haciendo. Gracias a ellos estamos hoy aquí. Eloy. Bueno, y yo comentar que José María, apoyo lo de José María, ¿no? El negociar un anexo a lo mejor es una mala interpretación que estamos haciendo respecto al convenio, ¿no? Negociar un anexo con sindicatos y patronal sería muy complicado hoy en día, creo yo también, ¿no? Nosotros en Castellón lo que sí que lo recogemos es en artículos, como bien comentabas, ¿no? Tenemos el artículo 42, 46 y 47, que son artículos regulados específicamente para instaladores, ¿no? Y en ellos pues se regula lo que comentaba un poquito Andrés, ¿no? El plus de trabajo, el plus de locomoción, el plus de localización semanal, los pluses de disponibilidad lunes, viernes, sábados y domingos y festivos, dietas, kilometrajes y compensaciones específicas solo para instaladores, ¿no? Que eso, la verdad es que yo no entiendo cómo nos está regulando en un convenio a nivel nacional, porque te da a la hora de negociar con los sindicatos tampoco es complicado, porque es una realidad del sector. Cualquier operario de empresa que está trabajando esa realidad
Y si estás haciendo el mantenimiento de un aeropuerto, pues evidentemente los aviones van en los sábados, los domingos, por la noche, por el día, a todas horas, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder regular todo eso? Pues bueno, esto nos ayuda muchísimo en nuestro caso, ¿vale? En nuestro convenio, y evidentemente hemos sufrido para negociarlo con los sindicatos, pero finalmente lo entendieron, ¿no? Y esto ya lleva regulándose, ya digo, yo ya lo he recogido, esta regulación, hace 12 años, pero esto viene de los inicios de los propios convenios, ¿no? Colectivos. Respecto a la participación de FENIE en el ámbito negociador, pues yo creo que según nuestra experiencia en Castellón, entendemos que FENIE debe tener una implicación mayor en los aspectos que afectan directamente a los instaladores, ¿vale? FENIE puede aportar una visión nacional muy coherente, conocimiento profundo del sector técnico regulado, ¿no? Capacidad para homogeneizar criterios que hoy varían mucho en los distintos territorios de todo el país. Por tanto, su participación no solo es necesaria, sino que desde mi punto de vista, es una oportunidad para ordenar mejor el marco laboral del instalador a nivel estatal. En la experiencia de Castellón, yo creo que es un anexo. Vamos a seguir llamándole malamente anexo, por hacer referencia a algo diferente, pero creo que funciona y que puede ser un referente, ¿vale? Es posible regular especialidades o del instalador dentro del convenio del metal sin generar tensiones, ¿vale? Hay que estar en la realidad de las necesidades que tiene el sector. Hay que clarificar los pluses, la disponibilidad, los desplazamientos, las compensaciones, porque todo esto en el día a día, pensemos que nuestras empresas trabajan 24/360 y tiene que estar regulado. No puede ser que tengamos un equipo, un banquillo sobredimensionado en operarios para poder atender todo esto porque no está regulado en el convenio, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y desde mi punto de vista, ¿qué se debería contemplar en unos artículos a nivel estatal, ¿no? Pues un marco de pluses coherente y homogéneo, basado en experiencias de las provincias que como Castellón puede estar regulado, donde se especificase pues, claramente los pluses de trabajo específico, la disponibilidad semanal, la locomoción y desplazamientos, y lo que he dicho, ¿no? Los trabajos en fines de semana o festivos. Esto aportaría mucha más claridad y evitaría, pues a lo mejor, disparidades entre provincias, ¿no? Nos está pasando que nosotros saltamos del convenio de Castellón al convenio de Sevilla, por decirlo de alguna forma, llegamos en Sevilla, contactamos con gente de Sevilla y vamos totalmente despistados, ¿no? Evidentemente el convenio de Castellón se aplica dentro de Castellón y cuando nos vamos a Sevilla, las empresas que estamos nacionalizadas y trabajamos en distintas provincias, pues nos encontramos que nos dicen que no, que allí esto no es así, que el otro es... Y cuando nos vamos a Alicante, que está al lado, pues nos cuentan otra historia. Incluso Valencia, que está prácticamente en el ámbito, en el radio de trabajo nuestro, pues también tenemos que modificar nuestra forma de actuar. Y claro, te ves en una situación que dices, no sé si no me quedo en Castellón y ya está. ¿Vale? Como he dicho, las empresas no tienen un lugar fijo de operación, de ejecución de obra y cada día estamos en un cliente distinto, en una industria distinta, en una obra pública, en viviendas, en mantenimientos o en paradas técnicas, ¿no? Y creo que el anexo estatal, de alguna forma, debería de destacar, ¿no? Esta realidad. Debería tener una coherencia técnica en perfiles y funciones, ¿no? Nosotros tenemos unos perfiles dentro del propio convenio que me llama la atención que cuando ves otros convenios cambian, ¿no? Bueno, podemos llamarle oficial de primera, encargado, y en otros sitios tienen otro perfil totalmente diferente. No entiendo yo esto porque no está regulado desde un marco ya nacional. Eloy, disculpa, nos están apremiando en tiempo, tienes que disculparme. Vale, nada. Simplemente creo que un anexo o artículos, como se aplican en Castellón, pues clarificaría muchísimo los pluses, los desplazamientos y la organización del trabajo de un sector que evoluciona muy rápido y que trabaja en sede fija.
Si ese modelo se traslada a nivel estatal, con participación activa, yo creo que de FENIE y con el apoyo y la experiencia de todas las provincias que tengan algún anexo similar, el sector ganará en mucha seguridad jurídica, coherencia y competitividad. Muy bien, muchas gracias. Hoy ha quedado patente que el sector de las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones reclama su espacio a nivel del convenio colectivo del metal. Esto es señal de vida e interés porque el sector avanza. Os agradezco mucho a todos vuestra participación, a Eloy, Maite, Andrés y José María. Y a continuación damos paso a una nueva mesa que viene de la mano de profesionales instaladores que además son influencers. Muchas gracias a todos.